Increíble transformación. Ella lloraba en un baño, hasta que un knock reveló lo inesperado. Ariadna se encontró atrapada entre las baldosas frías del pequeño baño del consultorio médico donde trabajaba. La presión de un trabajo que alguna vez soñó era ahora una carga. Las críticas constantes de sus superiores retumbaban en su mente, mientras se preguntaba si toda su vida había sido un error. Las exigencias familiares la seguían como sombras, recordándole la responsabilidad de ser la mejor de su clase, de conseguir un empleo estable, de cumplir expectativas que a veces sentía que la asfixiaban. A sus 24 años, el sueño de ser médico que había llevado en su corazón desde que era niña parecía desvanecerse con cada minuto que pasaba en el interminable ciclo de desánimo. Las lágrimas caían sin piedad, mezclándose con el eco de sus pensamientos turbulentos. Fue en ese momento, entre sollozos, cuando un golpe suave en la puerta la sacó de su tormenta interna. «Ariadna, soy doña Rosa», resonó una voz conocida, cálida, como un abrigo en una noche fría. Con gran esfuerzo, Ariadna abrió la puerta y se encontró con los ojos comprensivos de la anciana que había sido parte de su vida por tanto tiempo. Fue un instante en que, sin palabras, la vulnerabilidad se transformó en conexión. Se sentaron en el pequeño espacio, rodeadas de un olor a desinfectante que contrastaba con el cálido aroma del hogar. «¿Qué te pasa, querida?», preguntó doña Rosa con dulzura. Las palabras fluyeron como un torrente desbordado. Ariadna habló de sus miedos, del dolor de un futuro incierto, de cómo el sueño de ser médica solo parecía un espejismo que se desvanecía entre críticas y expectativas. Doña Rosa, con su sabiduría, le compartió historias de sus propias batallas, de momentos oscuros que había transformado en luz. «Hay que encontrar el coraje en medio de la tormenta, niña. La vida es eso, levantarse una y otra vez», dijo, y cada palabra caló hondo en Ariadna. En ese instante comprendió que su sueño no estaba muerto, solo oculto bajo la presión que la ahogaba. Pero la duda persistía, cruda y punzante. ¿Podría realmente volver a encender esa chispa? Aunque el ánimo creció un poco, la realidad la golpeó de nuevo, cuando decidió intentar prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad. Sus noches se convirtieron en un desfile de libros y hojas de estudio, pero cada día estaba plagado de obstáculos. Su familia la cuestionaba por dejar un trabajo seguro, y los murmullos a su alrededor la desanimaban. Ariadna solía recordar las risas de su pequeño hermano, la calidez de la cocina familiar, pero también el peso del miedo que parecía aplastarla como una losa. Cada desaire hacia su sueño se sentía como una estrategia del destino para mantenerla en la inercia. Finalmente, el día de los resultados de su examen se acercaba como un oscuro presagio. Ariadna estaba en el limbo, sus pensamientos dándole vueltas a cada posibilidad. Cada momento la llenaba de un profundo malestar. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Si su familia nunca la apoyaba? ¿Si el sacrificio de doña Rosa se desvanecía en la nada? El temblor de su respiración aumentaba, y su corazón, como un tambor en su pecho, resonaba con cada segundo que pasaba. Entonces se escuchó el sonido familiar del teléfono. ¿Era ese el mensaje que confirmaría su destino? Su mente corría. El sudor frío recorría su frente. Con un leve titubeo, Ariadna miró a doña Rosa, cuyo rostro irradiaba un orgullo sincero.
La presión era abrumadora. Todo lo que había trabajado podía ser desmoronado por una simple conversación al otro lado de la línea. Las dudas la visitaban, pero ahora también la determinación la empujaba a seguir adelante, a enfrentarse a su destino. ¿Podría realmente trazar su camino? ¿O el miedo la atraparían una vez más? El zumbido del teléfono resonó como un eco en el alma de Ariadna. Con un acto casi automático, levantó el aparato tembloroso que había permanecido sobre la mesa, como la última frontera entre la esperanza y el desasosiego. Con el pulso acelerado y la mente en blanco, presionó el botón que abriría las puertas a su futuro. Un segundo se convirtió en una eternidad. «¿Hola, Ariadna?» La voz del interlocutor, un conocido profesor de la universidad, atravesó el espacio, y su tono era una mezcla de formalidad y calidez. «Quería informarte sobre los resultados del examen». Cada palabra se convirtió en un ladrillo en el muro de la ansiedad que la envolvía. El mundo a su alrededor se desvanecía. ¿Sería posible que, tras tantos esfuerzos y sacrificios, se encontrara al borde de un nuevo comienzo? «Has sido aceptada», continuó el profesor, y un torrente de emociones la golpeó. La sensación era perturbadora, casi surrealista. En ese instante, el peso de la incertidumbre comenzó a despegarse de sus hombros. El aire parecía más ligero al entrar en sus pulmones. Pero, al mismo tiempo, esta felicidad era un terreno inexplorado, donde el miedo se mezclaba con el asombro. ¿Y si no estaba lista? Colgó la llamada, aún en estado de shock. Doña Rosa la observaba, su mirada escrutando cada matiz del rostro de Ariadna. La anciana sonrió con complicidad, sabiendo, sin necesidad de palabras, que el verdadero viaje apenas comenzaba. Decidida a no dejar que la emoción la abrumara, se sentó y comenzó a trazar un plan. Sí, los estudios en la universidad no sólo desalojarían la soledad del consultorio, sino que le ofrecerían una oportunidad de renacer, de enfrentar todos los fantasmas que la habían acechado hasta ahora. Sin embargo, en su interior, la batalla con sus propias inseguridades aún estaba presente. Las primeras semanas universitarias estuvieron llenas de desafíos. La adaptación al nuevo ritmo académico era más dura de lo que había anticipado. Las clases eran intensas y la competencia feroz. Recibía críticas constructivas que le decían que debía mejorar, y a menudo las comparaciones con otros compañeros surgían en su mente, ahogando sus logros iniciales en un mar de comparaciones inútiles. A medida que las horas de estudio se convertían en madrugadas de desvelo, comenzó a descubrir aspectos de ella misma que no había reconocido. La perseverancia se convirtió en su aliado. Cada libro leído y cada grupo de estudio en un terreno fértil para su crecimiento personal. Aunque la impaciencia la acechaba por momentos, una reflexión la ayudaba a mantenerse firme. No puedo apreciar el cambio si no acepto la incomodidad del proceso. Las palabras de doña Rosa resonaban frecuentemente en su mente como un mantra. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando un grupo de compañeras decidió trabajar en un proyecto conjunto. Ariadna, en un giro de valentía, aceptó ser la encargada de liderar el equipo. Aunque la idea la llenaba de pavor, algo dentro de ella comenzó a despertar. Era la oportunidad no sólo de demostrar sus habilidades, sino también de desafiar la voz interna que la hacía dudar. Al inicio,
La desconfianza de sus compañeras fue palpable. «No creo que tengas la experiencia suficiente», le dijeron en un tono de escepticismo. En lugar de detenerse, Ariadna respiró hondo, permitiendo que esa reacción le sirviera de combustible. Cada reunión, cada desacuerdo, la llevaban a confrontar su propio miedo al rechazo. En la penúltima reunión antes de la entrega del proyecto, uno de los miembros del equipo, un chico que la había subestimado, se dirigió a ella con desdén. «¿De verdad crees que puedes hacerlo mejor que yo?». Fue un golpe directo a lo que aún era una autoestima frágil, y en ese momento un chispazo de furia resurgió en ella. Sabía que esta no era solo una pelea por el proyecto, era por su propia identidad. Con valentía, decidió responder con datos y argumentos sólidos. El cambio radical en su discurso sorprendió a todos, incluso a ella misma. Esa lucha interna que había mantenido a Bayonetta finalmente comenzaba a desvanecerse. Los murmullos se convertían en un reconocimiento tácito. Instantes después, el timbre de la puerta de su conciencia sonó con claridad. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus compañeros, sino a su miedo más profundo, el miedo al fracaso. Mientras se preparaba para la reunión final del proyecto, sintió que la transformación había comenzado. Pero en su interior sabía que el verdadero test estaba por llegar, y ese test podría definir todo su futuro. ¿Sería capaz de consolidar ese cambio en ella misma o caería de nuevo en la sombra del miedo? El eco del timbre resonó en su mente, reverberando con dudas que cubrían su espíritu como una tórrida bruma. La reunión final se aproximaba, y a medida que los preparativos avanzaban, el nudo en su estómago se apretaba cada vez más. La presión de lo que estaba en juego la llevó al baño. Sola, las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Era una vulnerabilidad que se sentía tangible, un recordatorio de cuán frágil seguía siendo su autoestima a pesar de las apariencias. Allí, entre el frío azulejo y los reflejos distorsionados en los espejos, Ariadna se encontró a sí misma completamente despojada de las capas de coraje que había construido. Se sentía como una impostora, incapaz de desempeñar el papel que se le había asignado. El pensamiento de haber sido seleccionada para liderar recaía sobre ella como un peso aplastante. Sin embargo, en ese momento de desasosiego y soledad, un golpe interrumpió su caos interno. «¿Ariadna? ¿Todo bien?». La voz provenía de una de sus compañeras de equipo, una de las que al principio había dudado de sus capacidades. No era solo un llamado, era una invitación a salir de su burbuja de llanto. Con un respiro profundo y todavía con los ojos húmedos, decidió abrir la puerta. En ese instante, al hacer el acto de enfrentarse a la realidad, comenzó a reconocer el progreso que había conseguido. Ya no esquivaba la luz. La compañera entró, con una mezcla de preocupación y un destello de complicidad en su mirada. «Sé que no es fácil, pero hemos trabajado duramente y tú has hecho un gran trabajo planificando. ¿Estás lista para esto?». Esa simple afirmación rompió las cadenas de inseguridad que le latían en el pecho. Había en sus palabras un reconocimiento sincero, un aprecio por los esfuerzos que se estaban haciendo. Quienes la rodeaban empezaban a verla en su totalidad. Casi como un ritual, Ariadna se recompuso. Los resquicios de inseguridad comenzaban a desvanecerse lentamente, reemplazados
por una nueva determinación. Las primeras clases de la universidad la habían enseñado lecciones que trascendían lo académico. La confianza se cultivaba en las pequeñas victorias. Con cada paso que daba hacia adelante, aquello que una vez había sido solo un sueño comenzaba a hacerse realidad. La voz de su compañera resonaba en sus oídos. «¿Estás lista para esto?» Inspirada, salió del baño sintiéndose más fuerte. Había tomado la decisión de visualizar el éxito, no solo para el proyecto, sino también para sí misma. Abrazar el desafío significaba integrar cada pieza de su identidad, la estudiante, la futura profesional y, sobre todo, la mujer que deseaba ser. La reunión empezó. Las miradas escudriñaban, pero esta vez no titubeó. Cada intervención se volvió clara, su tono firme. Hasta aquel chico que la había menospreciado parecía sorprendido por su metamorfosis. Todo aquel trabajo había formado parte de una preparación no solo para el proyecto, sino para la vida misma. Sin embargo, a medida que la discusión avanzaba, una revelación inquietante la asaltó. Cada palabra que decía llevaba consigo el peso de un desafío aún mayor. El miedo al fracaso aún le acechaba, pero había comenzado a percibirlo menos como un enemigo y más como una montaña que escalar. Al concluir la reunión, con propuestas claras y una dirección sólida, los aplausos resonaron en el aula. Se sintió elevándose por encima del antiguo miedo que la había limitado. El reconocimiento era dulce, pero la satisfacción era de otra dimensión. Y, mientras el eco de sus conquistas se disipaba en el aire, un nuevo temor comenzó a gestarse. Estaba preparada para algo que quizás nunca había imaginado. ¿Y qué pasaría si ahora las expectativas se volvían aún más imponentes? Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo acontecido, una idea chispeó en su mente. La vida no se limitaba a triunfos y fracasos, sino a un camino constante de aprendizaje y autodescubrimiento. Ante esa revelación, sentía que se había preparado para dar el próximo paso. No solo había competido en una lucha personal, sino ahora enfrentaría nuevos horizontes, cada uno más tentador que el anterior. Mientras se adentraba en esa noche estrellada, el futuro parecía más brillante que nunca, aunque aún impreciso. Pero el verdadero giro que cambiaría todo estaba a punto de desatarse. La universidad ofrecía más que conocimientos, ofrecía conexiones, desafíos y quizás hasta una forma de cambiar radicalmente su vida. Ariadna despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. El ambiente era diferente, más vibrante, lleno de posibilidades. Tenía claro que había atravesado una puerta hacia lo desconocido, pero la euforia la marcaba ahora con una urgencia inigualable. Cada pensamiento se transformaba en una estrategia, un plan que se tejía en su mente sobre cómo aprovechar la nueva imagen que habían forjado sus recientes experiencias. El día prometía un evento crucial para los estudiantes de su carrera, una exposición donde los mejores proyectos serían presentados ante un grupo bien establecido de profesionales del sector. Había sentido la presión del evento acercándose a pasos agigantados, pero en lugar de esa antigua sensación de pánico, se experimentaba una chispa de expectativa. Esa incomodidad que la había definido parecía ser ahora una energía que la impulsaba a participar. Mientras se preparaba, Ariadna repasó mentalmente lo que había aprendido en las últimas semanas. Había comenzado a valorar su voz. Cada idea que surgía en su mente
ya no era un susurro tímido, sino un grito decidido que demandaba ser escuchado. Lejos de ser una impostora, había comenzado a estructurar su identidad profesional sobre bases sólidas, un conocimiento pleno de su trabajo y una visión clara de su camino. Llegó al auditorio y el bullicio de fondo creó una vibrante atmósfera. Cada detalle parecía aumentar el nivel de adrenalina en su cuerpo. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumada por el escenario, identificó esa emoción como una señal de alerta. Era el momento de poner en práctica todo lo que había cultivado. Sin una visión de retorno, se dirigió a la sala donde tendría lugar la presentación. Al momento de su intervención, un silencio repentino llenó la sala. La anticipación era palpable y sintió que las miradas la atravesaban. Pero ahora eso no la paralizó. En cambio, hizo un esfuerzo consciente por recordar los momentos de autodescubrimiento. Sin dudar, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron con una confianza inesperada. Su enfoque no solo trataba de cifras y planes. Hizo una conexión emocional con aquellos que la escuchaban, tocando temas que abarcaban el esfuerzo de su equipo y la importancia de cada sacrificio hecho en el camino. Cada respuesta a las preguntas de la audiencia se tornó en una acertada conversación donde su autenticidad brillaba. Mientras más avanzaba, sentía que cada frase que pronunciaba le construía un pedestal en su mente. A medida que el tiempo avanzaba y el evento se acercaba a su conclusión, recibió un aplauso sincero. No era solo un mero reconocimiento del esfuerzo, era la validación de su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, al día siguiente, se dio cuenta de que había un nuevo desafío a la vista. Recibió un correo electrónico que la invitaba a unirse a un programa prestigioso de prácticas en una empresa de renombre. Pero la emoción de la invitación venía acompañada de un dilema. El programa requería que trabajara en un proyecto que había desafiado a su universidad en el pasado y que había llevado a sus antecesores al borde del fracaso. La lógica y la ambición chocaban en su mente. Había alcanzado un nuevo nivel de confianza, pero el recuerdo de los fracasos pasados la hizo dudar. ¿Sería capaz de romper con las expectativas que pesaban sobre ella? ¿O se convertiría en un eco de esos antiguos temores? Consciente de que esta era una encrucijada clave en su desarrollo, Ariadna se sentó con lápiz y papel, lista para evaluar cada opción. La oscuridad del miedo empezó a asomarse de nuevo, pero los ecos de los aplausos la alentaban a mirar hacia el frente. Así se encontró Ariadna, atrapada entre la emoción del potencial y el peligro del fracaso. La oportunidad de demostrar su valía en un nuevo escenario la desafiaba, y con eso un profundo deseo por liberar el verdadero potencial que podía contener. ¿Estaría dispuesta a arriesgarse a éxito o fracaso? El futuro, ahora más que nunca, estaba sobre el horizonte. El día siguiente, un zumbido de preocupación acompañó a Ariadna mientras se preparaba para asistir a sus clases. La invitación al programa de prácticas había convertido la calma en un torbellino de pensamientos. Tenía a su alcance algo que siempre había deseado, pero el pánico anidaba en su interior como un viejo conocido. ¿Por qué siempre existiría ese eco persistente del fracaso? Durante la primera clase, la profesora hizo una breve reflexión sobre la resiliencia y la adaptabilidad en entornos cambiantes. Sus palabras resonaron profundamente en Ariadna, haciendo eco
de su lucha interna. Sentía que estaba en una cuerda floja. Un paso en falso la podría llevar a la caída. La lección continuó, pero su mente se debatía entre el presente y el futuro incierto. Finalmente, al terminar la clase, no pudo evitar buscar un respiro en el baño, ese espacio que durante años había sido un refugio de inseguridades. Mirándose al espejo, notó el brillo renovado en sus ojos, un recordatorio palpable de aquel día en el auditorio. Justo cuando iba a dejarse llevar nuevamente por la ansiedad, un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Ariadna, ¿estás bien?». Era su amiga Claudia, una de las pocas personas que conocía sus luchas. La interrogante había dejado de ser un mero formalismo. Ariadna podía escuchar la preocupación en su voz. «Sí, un momento», respondió, mientras su mente trataba de organizar sus emociones. Claudia entró, y Ariadna no pudo evitar compartir sus temores sobre el nuevo desafío que se avecinaba. «¿Y si fracaso?», preguntó con una vulnerabilidad que nunca se había permitido mostrar. Claudia, sin titubear, le recordó cómo había transformado su forma de pensar en tiempos de incertidumbre. «Recuerda lo que lograste en la presentación. Esa no era solo una victoria, era un esbozo de todo lo que puedes lograr. El fracaso no te define, Ariadna, es una parte del proceso». Las palabras de su amiga abrieron una vía de reflexión. Comenzó a cuestionarse si, en realidad, estaba permitiendo que el miedo a fallar eclipsara la oportunidad de crecer. Ariadna sabía que el programa de prácticas representaba más que una simple experiencia laboral. Era la posibilidad de participar en un proyecto que podría redefinir su futuro. Decidida a no dejar que el pasado la encarcelara, Ariadna salió del baño con una nueva determinación. «Voy a intentarlo», afirmó, dejando atrás el temor que tanto le había costado cargar. En su mente, una estrategia emergía. Aprovecharía cada recurso a su alcance y se sumergiría en la investigación del proyecto que había fracasado antes. Los días siguientes fueron de intensa preparación. Investigar, hablar con profesores y compañeros y construir un plan sólido se convirtió en su nueva rutina. Sin embargo, cada pequeño avance alimentaba una llama interna que se había apagado por demasiado tiempo. A medida que recopilaba información, algo dentro de ella se encendía, un deseo de desafiarse a sí misma y transformar voces de desaprobación en aplausos de admiración. En una conversación crucial con un mentor que había pasado por experiencias similares, Ariadna descubrió algo inquietante sobre su estilo de trabajo. «No tienes que evitar el riesgo, tienes que aprender a gestionarlo», le dijo. Era una revelación. De repente, se dio cuenta de que estaba construyendo una nueva versión de ella misma, decidida y empoderada, no solo en su profesionalismo, sino también en su mentalidad. A medida que el día de la selección del equipo de práctica se acercaba, la intensidad aumentaba. Su mente se debatía entre la voluntad de avanzar y el miedo a lo que podría suceder si todo se desmoronaba una vez más. La adrenalina la empujaba a imaginar distintas formas de presentar su propuesta, queriendo captar la atención de quienes decidirían su futuro. Algo en su interior le decía que había un camino a seguir, uno que, aunque incierto, prometía crecimiento y aprendizaje. Las decisiones tomadas en esos días serían decisivas, no solo para su carrera, sino también para su autoimagen. Y mientras se preparaba, un nuevo correo llegó a su bandeja de entrada.
El remitente era uno de los críticos del pasado, alguien al que nunca había considerado como aliado. Curiosa y temerosa, abrió el mensaje. Lo que leyó la dejó sin aliento. ¿Sería una segunda oportunidad o una nueva trampa? El futuro, aún más incierto, parecía dirigirse hacia ella con ferocidad. Ariadna se quedó paralizada frente a la pantalla del ordenador, el corazón pulsando con una mezcla de desesperación y expectativa. El mensaje del crítico, que la había inmovilizado, contenía observaciones detalladas de sus trabajos anteriores. Lo que en un principio pareció ser una condena, se transformó en un análisis crudo y honesto, lleno de perlas de sabiduría que Ariadna, profundamente insegura, no podía ignorar. Todos tienen debilidades, pero ahí es donde empieza tu fortaleza, le había escrito. Mientras leía, se dio cuenta de que, en lugar de desalentarse, podía tomar las palabras como un mapa para navegar su propio proceso de crecimiento. Sus pensamientos pasaron de la derrota a la posibilidad de entender su trayectoria, a la luz de los comentarios de alguien que ya había recorrido un camino similar. Después de unos momentos, la decisión de actuar se instaló en su mente. Comenzó a tomar notas, plasmando cada idea que el crítico había propuesto. La forma en que había elegido abordar sus proyectos anteriores, llena de inseguridades y limitaciones, era un claro reflejo de su estado emocional. Pero, ¿y si esta vez decidía no dejar que esas emociones dictaran su enfoque? En lugar de cerrarse en sí misma, buscaría a ese crítico para entender a fondo su perspectiva. Cada palabra de feedback era un paso hacia la construcción de la confianza que tanto anhelaba. Ariadna se comprometió a no solo absorber la crítica, sino a pedir más consejos, a buscar el diálogo que siempre había temido. La estrategia era clara: actuar desde la proactividad, no desde la defensiva. El día siguiente se armó de valor y envió un correo al crítico, pidiéndole una reunión para discutir sus comentarios. No hay mejor aprendizaje que el que se establece en la relación con quienes tienen más experiencia, pensó. Sintiéndose ligeramente abrumada pero emocionada por el desafío, quedó a la espera de respuesta. Mientras tanto, su red de apoyo fue crucial. Las conversaciones con Claudia y varios compañeros se convirtieron en un espacio seguro donde podía expresar sus inseguridades. El proceso de compartir con otros sus dudas e inseguridades la hacía sentir menos sola en su batalla interna. Notó que su vulnerabilidad estaba fomentando conexiones más profundas, no solo en su vida personal, sino también en su entorno profesional. Con cada reunión y cada consulta, su autoconfianza crecía lentamente. Se vio a sí misma comenzando a enfrentarse a sus miedos. La lozanía del conocimiento adquirido la llenaba de energía, y la imagen de la Ariadna insegura empezó a desvanecerse, dándole espacio a una versión más fuerte y decidida. Sin embargo, la espera por la respuesta del crítico se alargaba. Cada jornada en la universidad se volvía más intensa, y la presión del tiempo comenzaba a formar un nudo en su estómago. ¿Había hecho lo correcto al buscar un diálogo más abierto? ¿O había embocado en un camino hacia un nuevo golpe a su autoestima? En una hora intermedia entre clases, mientras reflexionaba sobre su progreso, el timbre de su celular la sobresaltó. Era un mensaje del crítico. El contenido era breve, pero contundente. Ariadna, me gustaría hablar contigo. Mañana a las 4 p.m. Sé que puedes dar más de ti y quiero aportar a ese crecimiento.
Hablemos de tus propuestas. La mezcla de ansiedad y emoción la invadió. Esa llamada podría significar el trampolín hacia algo fundamental. En su interior, los miedos la acechaban, pero la voz de Claudia resonaba nítida. El fracaso no te define. Esa noche, con la presentación del programa de prácticas acercándose, Ariadna se encontró en una encrucijada. La reunión podría abrirle nuevas puertas o cerrarle viejas heridas. Pero una cosa era cierta. Había optado por no dejar que su voz se apagase. La oportunidad de brillar se acercaba, pero el peligro de volver a caer seguía latente. ¿Podría realmente manejar la presión y demostrar lo que era capaz? El momento decisivo se acercaba, y la incertidumbre ahora formaba parte de su crecimiento. ¿Sería capaz de convertir la expectativa en un triunfo? ¿O quedaría atrapada de nuevo en las sombras del temor? La tarde de la reunión llegó más rápido de lo que Ariadna esperaba. Al mirarse en el espejo del baño, antes de entrar a la sala, notó las ojeras que delataban su falta de sueño, pero también vislumbró algo más en su reflejo: determinación. Se exigió a sí misma recordar que cada paso, incluso el más pequeño, había sido parte de su viaje hacia el crecimiento. Al entrar a la sala, la luz del sol se colaba por una ventana, creando un ambiente tenso pero iluminado. El crítico, con su expresión familiarmente seria, la esperaba. «Gracias por venir, Ariadna», dijo. Su voz era un equilibrio entre autoridad y acceso. La urgencia de su mensaje previo persistía en la mente de Ariadna, y sintió que cada palabra contaba. Se sentó, tomó aire y comenzó a articular sus pensamientos. Empezó a exponer su perspectiva sobre los comentarios que había recibido. Las críticas no solo eran un reflejo de su trabajo, sino un espejo que mostraba sus propias inseguridades. A medida que hablaba, sus manos, antes temblorosas, ahora gesticulaban con más confianza. El crítico la escuchaba con atención, sus ojos mostrando interés genuino. En ese mismo instante, Ariadna comprendió que había tomado una decisión crucial al ser proactiva. Se estaba convirtiendo en la protagonista de su propio relato. La conversación fluyó, y las ideas chocaron y se fusionaron. El crítico no solo analizó sus trabajos anteriores, sino que le presentó nuevas perspectivas que nunca había considerado. «Hay que atreverse a experimentar», le dijo, un fuego encendido en su voz. Ariadna, inspirada por su apertura, compartió sus propios deseos de cambiar su enfoque, de dejar atrás el miedo que tanto la había encarcelado. Al escucharse hablar, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Estaba comprometida no solo con su trabajo, sino también con su crecimiento personal. Al finalizar la reunión, una sensación de ligereza la envolvió. El crítico se había ofrecido a guiarla durante las siguientes fases de su desarrollo. «El arte es un viaje, no un destino», concluyó. Y esa frase permaneció con Ariadna mientras salía de la sala. Más allá de la crítica, había encontrado un mentor dispuesto a ayudarla a definir su voz y fortalecer su técnica. Al regresar a casa, su mente zumbaba con las ideas que había recolectado. Como un río desbordado, inundó de creatividad cada rincón de su ser. Decidió que ya no se amedrentaría ante los desafíos, los abrazaría. Por primera vez, sintió que era capaz de convertir el miedo en motivación. Esa noche, mientras pulía algunas de sus obras pasadas,
con la mirada fresca y renovada que había adquirido, la puerta del mundo profesional se abrió como nunca antes. Las oportunidades, al parecer, no eran entidades abstractas, eran posibilidades tangibles que esperaba explorar. Sin embargo, mientras se sumergía en su trabajo, un pensamiento inquietante persistía: la presión por superar su propio progreso. ¿Podría realmente transformar esa chispa de confianza en un fuego inextinguible? Podía sentir el eco de su voz, resonando con dudas, preguntándose si estaba lista para enfrentar la crítica con la que había soñado. Pero también temía que esta vez su vulnerabilidad pudiera ser su perdición. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la universidad con un cuaderno en la mano, vio en el horizonte la sombra de sus miedos antiguos. La idea de mostrar su trabajo frente a una audiencia le generaba escalofríos. Pero una vez más, recordó una lección vital. Cada nueva presentación era una batalla entre sus viejas inseguridades y su nueva fortaleza. El camino a seguir sería lleno de retos, pero había una sola verdad. Estaba decidida a enfrentar la incomodidad, a salir de su zona de confort. ¿Qué tendría que demostrar esta vez ante un nuevo público? ¿Qué tipo de artista emergente sería? Entre la ansiedad del futuro y la emoción de la transformación, una nueva lucha comenzaba. Y en ese instante, una notificación en su celular interrumpió sus pensamientos. Un nuevo mensaje de la universidad abría la puerta a su primera exposición. La fecha se acercaba, y el reto ahora no era solo mejorar, sino hacerlo sin perder su esencia. ¿Estaría realmente preparada para enfrentar la opinión pública? Una tarea que podría catapultarla a nuevos horizontes o arrastrarla de vuelta a la oscuridad. A medida que los días transcurrían, Ariadna descubría que la ansiedad y la emoción coexistían de manera inextricable. La fecha de la exposición se acercaba como un tren de carga, y cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de su trabajo recién terminado y las reacciones de la audiencia se presentaban ante ella como un collage de posibilidades. Estaba al borde de un crecimiento personal sin igual, pero el peso de la duda aún se cernía. Decidió que era crucial preparar no solo las obras que presentaría, sino también su estado mental. Pasaba cada noche revisando y ajustando cada detalle, pero también dedicó tiempo a reflexionar sobre su intención, su voz artística. Se sentó con su cuaderno, cuya superficie ahora estaba cubierta de garabatos impulsivos, ideas e inquietudes. ¿Qué quería comunicar realmente? Esa era la pregunta que debía responder. Las horas se escurrieron entre los trazos de sus dibujos y sus escritos, y Ariadna comenzó a notar patrones. Descubrió que el miedo a la crítica no era solo un obstáculo, sino una fuente de inspiración. Con cada dibujo, transformó su vulnerabilidad en un arma creativa. Al final, decidió que su obra abogaría por la autenticidad. Aquello que había experimentado sería su historia. En una charla con el crítico, sintió que su propio crecimiento había comenzado a resonar en él. Compartieron ideas sobre el papel del artista en la sociedad, y Ariadna se dio cuenta de que sus pensamientos tenían valor. Fue una revelación pequeña, pero significativa, un paso más hacia la autovaloración. Sin embargo, cada avance traía consigo una nueva incertidumbre. Esa tarde, al llegar a casa, sintió el rugido de la impaciencia mezclada con la presión que se había autoimpuesto. Se cuestionaba a sí misma, preguntándose
si su trabajo sería recibido con el nivel de aprecio que merecía. La presión de impresionar a su mentor, y a la vez a sí misma, la empujaban hacia una espiral de dudas. «Si no me presento, nunca sabré», repitió en su mente como un mantra. Pero cada vez que se lo decía, una parte de ella se sentía atrapada en el miedo. Anhelaba fervientemente mostrar su evolución, pero también anhelaba el pequeño refugio que le ofrecía la zona de confort. Una mañana, decidida a quebrar ese ciclo de paralización, giró sobre sus talones y se dirigió al estudio, un espacio que siempre había considerado su santuario. Allí, cada trazo y cada color parecían susurrarle palabras de aliento. Mientras trabajaba, comenzó a delinear un nuevo proyecto, algo completamente distinto, una pieza que simbolizaba la fusión entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la exposición no se trataba simplemente de mostrar su trabajo. Era una oportunidad para compartir su viaje, las luchas que había enfrentado y las lecciones que había aprendido. Su arte se transformaría en la voz de su experiencia. El día de la exposición llegó, y la adrenalina en su cuerpo era abrumadora. Las luces brillaban intensamente, y el murmullo de la multitud se convertía en un eco lejano, mientras su atención se centraba en cada respiración que tomaba. Sin embargo, justo antes de que la inauguración comenzara, algo inesperado ocurrió. Un knock resonó en la puerta del vestíbulo. La curiosidad juxtapuesta, con una oleada de preocupación, se apoderó de Ariadna, sin saber que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Se acercó a la puerta y con cada paso el nudo en su pecho se intensificó. ¿Qué revelaría ese golpe sutil en su mundo ya volátil? Ariadna abrió la puerta con un leve temblor en las manos. En el umbral, una figura familiar la esperaba. Era su mentor, un hombre que desbordaba sabiduría y crítica aguda. En su mirada había algo que desataba una mezcla de inquietud y esperanza, y Ariadna sintió una oleada de emociones. «¿Puedo pasar?», preguntó él, su voz firme pero cálida. Al instante, la mente de Ariadna se llenó de 1000 preguntas. ¿Qué quería decirle? ¿Era crítica o alabanza lo que traía consigo? El flujo de sus pensamientos se detuvo cuando él entró en el estudio, sus ojos recorriendo cada rincón como si buscaran entender la esencia de su trabajo. Ariadna sintió que el aire se hacía denso, cargado de expectativa. «He visto tu evolución desde que comenzaste», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. «Pero creo que esta vez hay algo diferente. Esta exposición es un hito». Sus palabras resonaron en Ariadna, pero en lugar de aliviar su carga, aumentaron la presión que sentía sobre sus hombros. El desafío de no solo mostrar su trabajo, sino de personificar su crecimiento, se sentía abrumador. ¿Qué si no es suficiente?, se preguntaba, temerosa de defraudarlo. Él, notando su inquietud, se acercó más. «Tienes miedo, y eso es bueno. Significa que el riesgo es real, y lo que has creado tiene valor». Ariadna no podía evitar sentirse atrapada. Tenía que compartir su viaje sin sentir que su voz podría romperse bajo la presión. De repente, su mentor se detuvo, mirándola de forma intensa. «A veces, el mayor crecimiento proviene de las circunstancias más inesperadas», le dijo. «Hoy tienes la oportunidad de hablar sobre tu arte, de expresar lo que llevas dentro. No pienses en los demás, piensa en ti misma».
Esa idea le lanzó una chispa de claridad. Las inseguridades que había sentido estaban ligadas a las expectativas externas, a la presión por rendir ante otros. Pero, ¿qué sucedería si decidía dar la espalda a esas voces externas y abrazar su propia narrativa? Mientras su mente giraba en torno a estas nuevas ideas, su mentor continuaba. El knock en la puerta es tu momento de verdad. Aprovecha este instante y recuerda, no es solo arte lo que muestras, es tu historia. Ariadna sintió un escalofrío recorrer su espalda. No se trataba de presentar piezas que encajaran en un molde, sino de ofrecer la cruda y honesta representación de su propia transformación. La voz que le resonaba debía salir con autenticidad, dejando que cada pedazo de su vulnerabilidad se exponga ante el mundo. En ese mismo instante decidió que el miedo no la definiría. Cada crítica, cada susurro de duda se convertiría en combustible para su entrega. Con una determinación renovada, se sentó frente a su lienzo. Sus dedos comenzaron a plasmar colores, formas y sentimientos, dejando que su esencia personal emergiera de la pintura. El tiempo se detuvo. Ariadna no solo estaba creando arte, estaba creando su propia voz en medio del caos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, el eco de la incertidumbre aún vibraba. El claro reconocimiento de su viaje fue profundamente liberador, pero la ansiedad persistía. Mientras el reloj avanzaba, sabía que aquella explosión de emociones que estaba atrapando en su obra era apenas el inicio. Se sentía como si estuviera en la cúspide de una montaña, preparada para descender, y el abismo bajo ella parecía retador e irresistible a la vez. Justo cuando se sumergía en su trabajo, un nuevo pensamiento la atravesó como un rayo. La exposición no solo era su oportunidad para mostrar su arte, sino también su primer paso hacia un camino de autenticidad total. La vida la estaba llamando a arriesgarse, a liberarse de las ataduras del miedo. La pregunta, una vez más, surgió. ¿Realmente estaba lista para enfrentar todo lo que esto significaba? El golpe en la puerta había sido una invitación al cambio. Pero, ¿qué sucedería cuando la multitud de caras desconocidas comenzara a observar su trabajo? Mientras el temor y la emoción luchaban dentro de ella, Ariadna comprendió que el viaje apenas comenzaba. El día de la exposición amaneció con un aire cargado de tensión y expectativa. Ariadna se miró en el espejo, y el reflejo mostraba no solo a una artista, sino a una mujer transformada por su propia lucha. Había recorrido un largo camino desde aquel momento en el baño del consultorio, y cada lágrima derramada había sido un ladrillo en la construcción de la confianza que ahora la sostenía. La sala de la exposición estaba decorada con sus obras vibrantes, cada pieza una representación de la incomodidad que había abrazado y de la fortaleza que había cultivado. Ariadna había decidido que, más allá de los colores y las formas, cada cuadro contaría su historia, una narrativa de autosuperación que resonaría con quienes la observaran. La gente empezó a llegar, y su pulso se aceleró. Sin embargo, esta vez no se dejó dominar por la ansiedad. En su mente resonaron las palabras de su mentor. No pienses en los demás, piensa en ti misma. Esa única declaración hizo eco en su ser y la llenó de determinación. Estaba allí para compartir su viaje, no para buscar la aprobación ajena. Cuando tomó la palabra, el silencio se hizo presente. Cada mirada se centró en ella, pero en lugar de sentir el peso de la crítica, lo que sintió fue el calor del apoyo implícito.
A medida que hablaba, sus palabras fluyeron como jamás lo habían hecho antes, revelando los miedos y los retos a los que se había enfrentado. Por primera vez se sentía vulnerable, pero a la vez empoderada. La conexión con su audiencia creció a medida que compartía el significado detrás de cada obra, la lucha interna, la búsqueda de su voz. Al finalizar su presentación, estallaron los aplausos. No eran solo ruidos, era el reconocimiento sincero de su viaje. Ariadna sintió que el peso de sus inseguridades se desvanecía, y en su lugar florecía una confianza sólida. Había conectado con personas que habían sentido sus mismas luchas, y ese era un triunfo positivo. Después de la exposición, su celular comenzó a sonar con mensajes de apoyo. Amigos y conocidos la elogiaban, y más importante aún, empezaron a llegar solicitudes de colaboración. Ariadna se dio cuenta de que su valentía había creado puentes hacia nuevas oportunidades. Su nombre ya no era solo una promesa, era un signo de profesionalismo reconocido y admirado. Se sintió viva y validada, no solo como artista, sino como persona. Las semanas siguientes se llenaron de proyectos colaborativos. Cada nuevo desafío no era un recordatorio de sus debilidades, sino la confirmación de que había cambiado. Su confianza había ascendido a niveles que nunca imaginó. Las críticas que antes la paralizaban ahora eran oportunidades para mejorar y aprender. Al finalizar el semestre, recibió una invitación para presentar su trabajo en una conferencia internacional, un proyecto relacionado que había sido valorado por su originalidad y autenticidad. Esa invitación simbolizaba no solo su crecimiento, sino también la consolidación de una voz y una identidad que eran exclusivamente suyas. En su camino, Ariadna había dejado atrás la sombra del miedo. Ahora se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío que le pusieran enfrente. Las expectativas ya no eran presiones, sino motivaciones que sabría manejar. Con una sonrisa de satisfacción, cerró un cuaderno repleto de ideas y proyectos futuros. Se sentía firme y emocionada. Y en su interior, una voz clara y fuerte le susurraba: «Este es solo el inicio». Ariadna contempló cómo su vida, marcada por la lucha y la superación, había dado un giro definitivo hacia lo que siempre había soñado. Ser no solo una médica, sino una voz en el arte, una artista que podía cambiar perspectivas y conectar corazones. Estaba preparada para enfrentarse al mundo, con la convicción de que cada paso adelante sería una celebración de su historia de superación. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y conten su reacción y teorías sobre el final en los comentarios. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es hora de compartir el poder de la superación personal.